alegrense, con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían, iglesia, los que confían en el Señor, alégrense. Eso es, alégrate, Dios está aquí. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense. Con voces de júbilo, exalten su nombre. ¿Cuántos han traído alegría en su corazón para alabar a Dios? ¿Cuántos han venido a demostrar que a pesar del frío, a pesar de la lluvia, Dios nos hace alegres? Vamos a decir al Señor en esta hora. Por una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor. Juan capítulo 6, versículo 63. Si usted lo tiene, puede decir amén. Leo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son, ¿qué cosa? Vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todos juntos, por favor, esa última parte. Las palabras una vez más, las palabras que yo son espíritu y son vida. Favor tomar su asiento, y antes de predicar esta palabra quiero que usted vea speeding bullets, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings in a single bound, able to jump out of boulders, able
say it's Superman! Reciba. Reciba. Le va a caer el Espíritu con todo. Reciba. 2, 3. ¡Cayó! Sacando el vaso. Está cayendo. El vaso. Está cayendo. Agárralo. Su gloria sobre más. Sobre más. sanando heridas, Como evangelista y profeta, derrama de tu espíritu. pero métete a Dios, deja la televisión, deja todo, estudia así, guarda, aprende a obedecer, Sana mi el ser, resto lo haré yo. Agárrala, restaurame, Señor. Espíritu Santo, lo que tengo te doy. Esas rodillas serán mías, esos pies serán míos, porque te llevaré a lugares donde tú nunca pensabas ir. Rocío de tu Está amor, bajo la nube de Jehová. Ahora los ojos se te abren para que veas. llenando Mira, contempla. Mastique ese chicle, aleluya. Mastique ese chicle, vamos, mastique ese chicle, mastique ese chicle. Bendito sea Dios, aleluya. Mastique ese chicle, venga, por favor, créale a Dios, créale el evangelio, amén. Créale el evangelio, por favor, créale el evangelio, amén. Vamos a ver ahorita lo que Dios va a hacer, aleluya, amén. Aleluya. Niños no, por favor, Esto es para creer, amén, aleluya. Yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, amén. Todas estas cosas, la gente las está viviendo en muchas iglesias. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Y la iglesia apostólica del siglo I, la iglesia que leemos en Hechos capítulo 2, tenía 3 características. La primera, oración. La segunda, predicación de la palabra de Dios. Y la tercera, manifestación del Espíritu Santo. Así que la iglesia del siglo I tenía oración, tenía predicación de la palabra y tenía manifestación del Espíritu Santo. Muchas iglesias que hoy día se hacen llamar iglesia no tienen oración, no predican la palabra y no se manifiesta el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen entonces en sus reuniones? Lo que he acabado de decir. Se van a un tobogán como en Fantasilandia y ahí bajan, hermanos, en un acto risueño, como que el bautismo fuera algo divertido, que el bautismo es el acto más solemne, porque los ángeles están mirando desde el cielo cuando un pecador se arrepiente. No hay cosa más ridícula y absurda que empezar a repartir chicle a los creyentes y decirle mastique este chicle y si usted lo mastica en fe va a ser sano. No hay cosa más ridícula y errada
que un pastor se vista de Superman y de Batman y comience ahí a provocar diversión en los creyentes. No hay cosa más ridícula, amados hermanos, que comenzar a rociar con una manguera a la gente, como que eso fuera la unción y el poder de Dios. ¿Qué hacen en sus cultos? Divierten a la gente. Buscan darle un momento alegre. Inventan cosas erradas que están totalmente fuera de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que es de Dios. No el que busca diversión, no el que busca pasar un buen momento, no el que busca que lo entretengan, sino que el que es de Dios. Las palabras de Dios oye. Hemos leído lo que el Señor dijo en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Y son qué cosa? Vida. Así que vamos a notar dos características de la palabra de Dios. La primera característica de la palabra de Dios es que es una palabra espiritual. Es una palabra, ¿qué cosa? Espiritual. La palabra de Dios es una palabra con poder espiritual. La palabra escrita de Dios y la palabra hablada de Dios es una palabra con poder espiritual. ¿Cuántos de aquí no se avergüenzan de la palabra de Dios? ¿Cuántos de aquí no se avergüenzan de la palabra de Dios? No me avergüenzo del Evangelio. Porque es ¿qué cosa? Así que el Evangelio, la palabra de Dios, es una palabra espiritual con poder. Tiene poder para crear, para transformar, para cambiar. Dijo Dios. Dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuánto poder hay en una palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios es una palabra con poder, ¿qué cosa? Espiritual. Es un poder espiritual. Los mejores poetas, los mejores filósofos, los mejores hombres entendidos en el arte de las letras pueden escribir y decir cosas hermosas a los oídos y tal vez pueden hasta emocionar el corazón. Pero no tienen el poder para cambiar el corazón. Como he dicho, poetas, filósofos, hombres entendidos pueden emocionar el corazón, pero esas palabras no tienen poder espiritual para cambiar al hombre o a la mujer. Sin embargo, la palabra de Dios sí tiene poder. Porque el hecho que usted y yo estemos aquí es porque la palabra de Dios un día cambió nuestras vidas. El salmista dice esta palabra, la ley, la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué está usted aquí? Porque la palabra de Dios cambió su vida un día. Porque la palabra de Dios cambió su vida un día. ¿Cuántas iglesias hoy día están entretenidas por los predicadores? Pero no alimentadas por la palabra de Dios. Iglesias que piensan que en sus cultos las cosas están bien, cuando en realidad es una abominación a Dios. ¿Cuánta gente en la reunión, en vez de oír palabra, está presenciando un espectáculo que no sirve para nada? Y Pablo fue claro y dijo, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sino con demostración del Espíritu y de qué más? Y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vuelvo a leer. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo le está predicando a los corintios, y los corintios son ciudadanos griegos, y los griegos son orgullosos de tener sus filósofos, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera, etcétera.
se sienten orgullosos de esas palabras de humana sabiduría. Y Pablo dice, yo no traigo persuasivas palabras de humana sabiduría. Yo vengo, dice Pablo, con demostración del Espíritu y con demostración de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dice Pablo. Yo no vengo con citas de Aristóteles, de Platón y de los filósofos, le dice. Yo les traigo palabra de Dios. Hay palabras bonitas de los hombres, hay palabras que emocionan, pero no convierten ni cambian al pecador. Lo que convierte y cambia es la palabra. Son buenos los cánticos, son buenos los videos cuando se pueden pasar. Es bueno un buen culto, un buen escenario, un buen templo, es bueno. Pero todo eso es secundario en el culto. Lo primario, lo relevante, lo más importante en un culto, una reunión como esta, es que se predique. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Lo más importante es que se predique. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y todavía hay pueblo que viene a este templo, que viene a esta casa de Dios, con frío o con calor, viene a este templo a buscar palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí llegan con la necesidad espiritual y le dicen al Señor, voz de Dios? Voz de Dios, no de hombre, voz de Dios. Voz de Dios, no de hombre. ¿Cuántos como Samuel llegan hasta este lugar y le dicen, Señor, aquí estoy, habla Señor, habla Señor, habla Señor, que tu siervo oye. Pablo, cuando está a punto de que le corten la cabeza, él aconseja a su hijo Timoteo en la fe y le dice, te encarezco, te encarezco. Te encarezco, te llamo la atención a algo, te encarezco, que prediques la palabra, que inces a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que prediques la palabra. ¿Cuánto de los que estamos aquí una palabra, hermano, nos quebrantó? ¿Cuántos se recuerdan de alguna reunión que llegaron hasta este lugar y la palabra de Dios hizo algo en su vida y lo mantuvo llorando minutos, horas, y aún se fueron a la casa y la palabra le seguía dando ahí? Y la palabra de Dios no solamente tiene poder espiritual, sino que su segunda característica es que la palabra de Dios es una palabra vivificadora. La palabra de Dios comunica vida. Transmite vida. Las palabras de los hombres muchas veces hieren, lastiman, dañan. Sin embargo, la palabra de Dios comunica vida. ¡Lázaro! ¡Ven! ¡Fuera! Que el que estaba muerto salió. Y muchas veces nosotros llegamos hasta este lugar muertos con problemas, muertos con dificultades, muertos con enfermedades, muertos de desanimados. Pero aquí la palabra de Dios nos comunica vida. Porque la palabra de Dios es una palabra vivificadora. No con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca. Recuerda ese canto antiguo, bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan, ¿qué cosa? Alma, dan fortaleza y ¿qué más? Y luz. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Hermanos, la palabra de Dios es mejor que los cánticos que el mundo puede ofrecer. La palabra de Dios es mejor que los poemas que el mundo puede ofrecer. La palabra de Dios es mejor que todo lo que los filósofos pueden escribir.
Porque no con solo pan vivirá el hombre, sino que con toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras de los políticos buscan voto. Las palabras de los publicistas y centros comerciales buscan compradores. Las palabras de los religiosos buscan adeptos o miembros. Sin embargo, las palabras de Dios buscan verdaderos adoradores, a quien comunicarles vida. El Señor predicó un poco duro y muchos de sus discípulos volvieron atrás. El Señor dijo a los 12, ¿queréis acaso también vosotros iros? Y ahí se levantó Pedro, toscamente, pero con mucha unción del Señor, y dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿A ver una obra de Batman, de Superman? ¿A mascar chicle? ¿A ser rociados con agua? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Creyentes hoy día están recibiendo palabras divertidas y humorísticas en la mayoría de los cultos. Muchos están recibiendo palabras políticas en los cultos, en sus predicaciones. Muchos están oyendo cualquier cosa menos palabra de vida eterna. Muchos están recibiendo, hermanos, palabras de hombre y mentiras de hombre como si fueran palabras de Dios. El proverbista dice, el simple todo lo cree. El ingenuo, el inmaduro, todo lo cree. Hay gente inmadura, gente ingenua, hay gente simple que cree cualquier cosa como si fuera palabra vivificadora de Dios. Esos videos pretendían decirlo. Toda esa gente no piensa que está mal. Esa gente no piensa que está engañada. Esa gente no piensa que está en el error. Esa gente piensa que lo que se está haciendo está bien. Porque son, ¿qué cosa? Ingenuos. Pero la Biblia enseña que los judíos de Berea, cuando Pablo llegó con el Evangelio, llegaron a sus casas y comenzaron a escudriñar para ver si lo que Pablo decía era palabra de Dios. A Dios gracias. Yo sé que todavía sentados en esta banca hay jóvenes y señoritas, hombres y mujeres, que saben distinguir lo que es palabra de Dios de lo que es palabra de hombre. Saben distinguir la paja del trigo y el oro del barro. Yo creo que muchos que están aquí saben que la palabra de Dios es viva. ¿Qué más? Eficaz. Hermanos amados, ¿qué pasaría si en nuestros cultos nosotros llegáramos y encontráramos cualquier cosa menos palabra de Dios? ¿Qué pasaría? ¿De qué nos alimentaríamos? ¿A quién miraríamos? ¿En qué nos enfocaríamos? ¿Quién sería nuestro ejemplo? Si hiciéramos cualquier cosa. Pero yo creo que el Señor está levantando buenos predicadores. Yo creo que el Señor está levantando buenos predicadores. Y el Señor va a seguir levantando buenos predicadores para que a la iglesia del Señor Jesucristo le prediquen, ¿qué cosa? Palabra, 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 palabra. Cuando el Señor resucitó, podía haberle mostrado un milagro a los dos caminantes de Maús. Podía haber el cielo haberlo abierto y haberle mostrado el trono de su gloria. Podía haber abierto la tierra y mostrado el infierno a esos dos caminantes. Pero cuando el Señor comenzó a caminar con ellos y se acercó, dice la Biblia que cuando el Señor desapareció, estos hombres dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos predicaba, ¿qué cosa? La palabra. Hermano, vuelvo a repetir, los cánticos son buenos. Todo lo que hagamos aquí puede ser bueno. Pero lo más importante, lo que tiene que hacer arder mi corazón, no es un cántico. No es una alabanza, no es una oración cualquiera. Lo que tiene que hacer arder mi corazón es la palabra. Por eso hoy día hay gente tan débil espiritualmente. Porque ¿cuándo se gozan? Cuando oran. ¿Cuándo arde el corazón? Cuando cantan. Pero no les arde el corazón cuando se predica la palabra. No arde el corazón cuando se predica la palabra.
Porque para ellos la palabra es igual que el maná para los judíos en el desierto. En un momento dijeron, estamos cansados de maná. Estamos hartos de este maná. Queremos otra dieta, queremos otro alimento, queremos otra comida. Y yo les pregunto a esta iglesia, ¿cuántos quieren seguir comiendo el maná del cielo? ¿Cuántos quieren que en esta iglesia se siga predicando la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí aman la palabra de Dios? Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras pasarán. Hermanos, la palabra nos levanta, la palabra nos transforma, la palabra nos cambia, la palabra nos dirige, la palabra nos pone en alto, la palabra nos enseña lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, la palabra es nuestra guía, la palabra es nuestra lumbrera, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Así que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son ¿qué cosa? Vida. La palabra de Dios tiene poder espiritual y la palabra de Dios tiene vida para los que han llegado aquí. ¿Cuántas veces hemos llegado aquí, hermanos? Y una palabra, tal vez ni siquiera la dijo el predicador, Dios la colocó nomás. Tal vez ni siquiera la dijo el predicador, pero cuando usted pasó adelante buscando respuesta en el Señor le dio un texto. El Señor le dio un versículo. El Señor le dio una palabra. Y usted que había llegado sin fuerza, desanimado, esa palabra le infundió nuevamente ¿qué cosa? Vida. 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 Pudiera contar mi experiencia personal, no va a tener poder espiritual. No va a vivificar a nadie. Pudiera contar una historia que emocione, no va a tener poder espiritual. No va a vivificar a nadie. Pero si predicamos la palabra de Dios, 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 esa palabra va a tener poder espiritual en mi vida y me da a vivificar. Mis manos van a tener vida. Mi boca va a tener vida. Mi cuerpo va a tener vida. Y voy a entrar por esas puertas con acción de gracia. Por esos atrios con alabanza. Porque si hay alguien que merece ser alabado, si hay alguien que merece ser glorificado, si hay alguien que merece ser puesto en alto, es aquel de quien la palabra dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo. ¿Cuántos hermanos cuando se ha estado predicando la palabra han recibido sanidad? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo cuando se ha predicado la palabra? Nadie le impuso las manos, pero la palabra como tiene poder espiritual, como tiene vida espiritual, vivifica, transforma, ayuda, levanta. Así que el Señor nos atrae este simple mensaje. Hay gente que va a estar haciendo ridiculeces en la iglesia. Gente que va a estar dando espectáculos. Hay gente que va a estar haciendo cualquier cosa, menos predicar la palabra de Dios. Y esta iglesia tiene que ser madura y entendida. No puede ser simple, no puede creer a cualquier cosa. No puede creer a cualquier persona que se pare aquí y diga, traigo un mensaje del Señor. Si usted no le conoce, si yo no le conozco, si no conocemos su vida, no conocemos su fruto, no es alguien que predica y vive y se mueve por la palabra, hay que examinar el espíritu. Hay que examinar el espíritu. Porque esta iglesia tiene que acostumbrarse a oír qué cosa. De a predicar qué cosa. De alimentarse de qué cosa. Palabra de Dios. Porque esa palabra es segura, es bendición, es fortaleza,
Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. ¿Cuánta gente come otro tipo de cosas, pero no come qué cosa? Fueron halladas tus palabras y yo comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Tu palabra me fue por gozo. Tu palabra me fue por gozo. Yo le invito a que se ponga en pie en esta hora. Hay iglesias que están haciendo cualquier cosa, pero la iglesia del Señor se alimenta de las palabras de Dios, cuya primera característica es que es una palabra con poder espiritual. Segunda característica es una palabra que da vida. Voy a invitar a venir aquí a usted adelante, porque como iglesia necesitamos una palabra de Dios que nos dé vida, que nos cambie